reason that worked was because we always tell each other the truth. Feedings? After you've worked all day? Yes, one has just traveled 7 million miles. We didn't know that they'd traveled to the Tory. And I took the one less traveled by. So I traveled. Well, first he told me he liked how I looked. You know, the one that looked like Adam Sandler. Hello guys, how are you today? Okay, so pay attention. This is a timeline, okay? Timeline. We already know the simple present and the present continuous. Remember, the simple present we use to talk about routines, and the present continuous we use to talk about what happens right now. Okay, that's very simple. Now, let's talk about the signal words. Remember, signal words, words that I use with simple present and words that I use with present continuous. So what are the words that I use with simple present? Always, usually, often, and never, because these words are routines. Very simple. Now, what are the signal words with present continuous? Right now, at the moment, because these things are happening right now, at the moment, currently, now. And look, for example, look, Anna is coming right now. Okay, so that's very simple. With the simple present, we have to remember something. For the affirmative, es and es to the verbs. Negative, we use don't and doesn't. Questions, we use do and the question mark, and we use does and the question mark. Very simple. Now for the present continuous, affirmative, we have to use am, is, or are, and the verb with ing. For example, we say working. Now for the negative, we say am, is, or are. Now for the negative, we say am not, isn't, or aren't. And the verb, for example, work with ing, working. I am not working. And for the questions, we only have to say am, is, or are at the beginning of the sentence. Then the person, then the verb, for example, working, and then the question mark. And this is the simple present and the present continuous. No more. Now, today, we have to work on not the present, the past. So we're gonna work on something called the simple past. So look, we have the simple present and we have the simple past. What is the simple past? Let's see. Bueno, muchachos, vamos a revisar en qué consiste el simple past. Yo uso el simple past para hablar de experiences in the past. Experiencias en el pasado. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que usted está aquí y usted hace una acción repetitiva. Eso es el presente simple. Por ejemplo, I wake up at 6 a.m. Yo me levanto a las 6 de la mañana. Es algo que se repite y entonces lo digo en simple present. Ahora vamos a imaginar algo que usted está haciendo en este justo momento. Por ejemplo, I'm working on a project. Esto está pasando en este justo momento y utilizo el presente continuo. Ahora, si yo quiero hablar de cosas que pasaron en el pasado, es porque esas cosas ya se acabaron y yo me puedo acordar de ellas, pero ya no existen en este momento. Por ejemplo, si usted dice, yo viajé a Francia, I traveled to France, pero si notamos esto, este verbo de acá está en presente. Es como si lo estuviera diciendo en presente simple. Entonces, ¿cómo puedo hacer para volver esta frase de acá? Yo viajé a Francia y volverla en el pasado. Para volver esta frase en pasado, lo único que tengo que hacer es a el verbo ponerle una ed al final. Y entonces ya no me queda yo viajo a Francia, sino yo viajé. Esta ed convierte este verbo en pasado. Por ejemplo,
I work in a big company last year. Entonces aquí dice, yo trabajo en una gran compañía el año pasado. Eso no tiene sentido, entonces tengo que volver el verbo en pasado. ¿Cómo lo hago? Le pongo una ed y ya. Yo trabajé en una gran compañía el año pasado. Revisemos esta. He need to sleep 2 days ago. Significa, él necesita dormir hace 2 días. Entonces, cuando yo digo hace 2 días es porque me refiero a algo en el pasado y necesito volver este verbo de acá en pasado. Para hacer eso, lo único que voy a hacer es agregar una ed. Teacher, tengo una pregunta. Aquí estamos hablando con he. ¿Tengo que hacer algo especial con he, como en el presente simple que tenía que ponerle una s o una es? La respuesta es no tiene que hacer nada. Todas las personas van a funcionar igual, no va a haber ningún cambio con nadie. En el presente simple, he, she son más importantes, pero en el pasado no, todos son iguales. Entonces les voy a poner ed a los verbos con he, she también. Y esto me queda el necesitó o necesitaba, porque en inglés no existe la diferencia entre necesitó o necesitaba. En español eso en realidad es muy complejo, pero en inglés no tenemos ese problema. Entonces, él necesitó o necesitaba dormir hace 2 días. Teacher, pero yo aquí tengo need y también tengo sleep. ¿A qué verbo le tengo que poner ld? Por supuesto, al primero. Igual que lo hemos visto en los otros tiempos del presente. Y separo los dos verbos con to. You cook a delicious food yesterday. Tú cocinas una deliciosa comida ayer, una comida deliciosa ayer. No tiene sentido porque estoy hablando de yesterday, ayer. Pilas con una cosa, muchachos, yo no digo yesterday. La Y en inglés se pronuncia como una I. Entonces usted dice yesterday, como una I normal. Yesterday. ¿Qué tengo que hacer para que esta frase esté correcta? Le pongo ed al primer verbo, que es el único que hay, y ya me quedo en pasado. Tú cocinaste una comida deliciosa ayer. You cooked a delicious food yesterday. Entonces, si nosotros notamos una cosa, tenemos last year, 2 days ago y yesterday. Y ya sabemos esas palabras, ¿cómo se llaman? Signal words. Quiere decir palabras como señal, son palabras que me ayudan a saber cuándo estoy hablando. Entonces, si yo digo siempre, lo más probable es que yo diga yo siempre almuerzo a la 1 de la tarde y eso es simple present. Si yo digo en este momento, yo voy a decir estoy hablando en este momento, estoy hablando y eso es presente continuo. Ahora, si yo digo una palabra como yesterday, significa ayer. Y si digo ayer, es algo del pasado. También puedo tener last, que significa como pasado. Por ejemplo, puedo tener last week, o sea, la semana pasada. Puedo tener last year, que es el año pasado. O podría tener last night, que es la noche pasada. O como decimos en español, anoche. También podría tener 2 days ago. Y ago significa como hace, o sea, hace 2 días. O podría tener hace 2 años. 2 years ago. O podría tener 3 years ago. O podría tener 5 weeks ago. No importa el tiempo que sea. Ago significa hace y se pone al final. Otra signal word para hablar del pasado es simplemente decir una fecha en el pasado. Por ejemplo, in 2010, en 2010. Y de una vez yo ya sé que estoy hablando del pasado. Ahora, hay una última cosa que les tengo que explicar sobre el pasado. Si ustedes notaron la pronunciación de estas palabras, yo no dije I worked. Yo no dije eso. Yo dije I worked. He needed. You cooked. Entonces, ¿cómo es la pronunciación de esta ed? Revisemos esas frases. I traveled to Paris. She looked at the window. They used the computer. We washed the car. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, mire, si yo tengo she, si yo tengo I, si yo tengo they, no importa con quién yo estoy,
a todos les voy a poner una ed al final. Ahora, la pronunciación de esta ed va a ser diferente dependiendo de la letra con la que termine el verbo. Aquí es la L, aquí es la K, aquí es la S y aquí es la SH. Resulta que la L, muchachos, les voy a pedir que se pongan la mano acá. Resulta que la L es una consonante que tiene sonido, sound. Mira, diga y esto vibra acá. Diferente a la SH, que cuando la pronuncia no tiene sonido, no sound. Mire, diga shh, shh. Esto no vibra acá. Entonces, cuando la consonante tiene sonido, la ed va a sonar como una D. Mire, pronuncie D. ¿Cómo se pronuncia la D? Usted pone la lengua con los dientes y si se pone la mano acá y pronuncia la D, se va a dar cuenta que tiene sonido. D. Por ejemplo, la palabra clean termina en N y la N tiene sonido. Mire, clean, entonces la D se pronuncia como una D. Cleaned. La palabra offer termina en R y si se pone la mano acá, diga offer, tiene sonido. Entonces, esta ed se pronuncia como una D. Offered. La D todavía tiene sonido. La palabra claim, pedir o reclamar, termina en M y la M suena. Claim. Entonces esto como una D. Claimed. Ahora miremos qué pasa con las consonantes que no tienen sonido. La ed se va a pronunciar como una T. Si usted pronuncia el sonido de la T, se va a dar cuenta que no tiene sonido. Mire. El sonido viene cuando yo pongo una vocal después, pero la consonante en sí no tiene sonido. Yo puedo decir ta, te, ti, pero si quito la vocal, puedo pronunciar la T sin sonido. En cambio, ¿usted cómo pronuncia la D sin sonido? No es posible, tiene que pronunciar el sonido. Entonces esa es la diferencia entre la D y la T. Por ejemplo, la palabra help. Si usted se da cuenta, esta P no tiene sonido. Help. Es solo aire que está saliendo. Si se pone la mano acá, help. No necesita pronunciar su voz. Entonces esta ed se pronuncia como una T. Y tengo que juntar las dos consonantes, la P y la T. Y queda así. Help. Estoy exagerando. Un poco más natural sería help. La palabra dance. Esta C de acá, el sonido es s, dance. Y mire que la s no necesita voz. Dance. Entonces, esta ed la pronuncio como una T y me queda danced. Tengo que, tal vez puede ser un poco complicado al principio, juntar esta consonante con esta consonante porque no estamos acostumbrados a hacer eso en español. Pero en inglés lo vamos a tener que hacer muchas veces, muchachos. Combinar dos consonantes juntas. Entonces me queda danced. Mire que yo no digo danced. No digo eso. Danced. Por ejemplo, en una frase yo podría decir I danced yesterday. Mire, danced yesterday. I danced yesterday. En la palabra fix, esta X ya sabe que termina sonando como una S. Fix. Entonces esta ed, lo mismo, se va a pronunciar como una T. Fixed. Por ejemplo, they fixed their car. Fixed. Teacher, ¿qué pasa si yo tengo la palabra need, que ya termina en D? ¿Será que pronuncio la ed como otra D? Need. Entonces le tengo una noticia. En las palabras como need, que terminan en D, no es posible agregar otra D, no es posible. Entonces usted, si va a pronunciar la ed como está acá, usted va a terminar diciendo needed.
Teacher, ¿qué pasan las palabras como want que terminan en T? La T no suena, entonces tengo que agregar otra T con la pronunciación del ED. Want, want, want. Entonces le voy a decir, esto no es posible y lo que vamos a hacer es pronunciar el ED tal y como está. Wanted, wanted. A veces incluso en un inglés más rápido se termina diciendo wanted, wanted, pero se pronuncia LD. Y eso es todo por el simple past en la forma afirmativa. Ya saben, ¿para qué sirve experiences in the past? ¿Cuáles son las signal words? Last, yesterday, ago. Y cómo se pronuncia la ED en el pasado. That's all for today. Thank you so much and see you tomorrow.